La prima del conde. Cuando Blanca se levantó aquella mañana, el carruaje se hallaba detenido en el jardín. Leonardo abrazaba efusivamente a la bellísima joven que terminaba de descender de su interior, mientras Sebastián, ayudado por una de las doncellas, entraba las maletas en el interior del palacete. Al pasar por su lado, Leonardo se detuvo unos instantes para indicarle que diese orden a la servidumbre para que preparase la habitación lila, añadiendo que la señorita Ángela pasaría una temporada en casa. Blanca se dirigió a la cocina para dar las órdenes pertinentes mientras Leonardo conducía, amablemente, a la invitada al salón principal. ¿Qué ha ocurrido que no has avisado de tu llegada? ¿Acaso no habéis recibido el telegrama? No, contestó él. Pues papá envió uno hace unos días, dijo Ángela con extrañeza. Bueno, eso no importa. Estoy muy contento de que estés aquí. Pero déjame que te admire de nuevo, querida prima. Eres, como de costumbre, la más bella de las damas que visitan mi morada, dijo, mientras, tomándola de una de sus manos, le daba la vuelta, acabando ambos por irrumpir en una sonora carcajada de júbilo que Blanca escuchó como una lluvia de granizo. La vida era muy movida en el palacete desde que llegó la señorita Ángela, que se empeñó en sacar a su primo del retraimiento por recomendación de sus tíos, al tiempo que trataba que éste no la viese solamente como a su prima, ya que, desde siempre, había escuchado a sus padres acariciar la idea de un matrimonio ventajoso para los dos. Pensando en las ventajas que, según ellos, podía traer aquella unión, nunca se detuvo a pensar si sus sentimientos hacia su primo eran de amor o solo de ternura, ya que desde muy pequeños siempre estuvieron muy unidos, sobre todo en sus largas temporadas estivales en el palacete. Sentían ambos fuertes lazos afectivos que, tal como decían sus padres, eran la mejor garantía para el matrimonio. La noche empezaba a animarse. Habían sido invitados a la fiesta en honor a Ángela, todos los jóvenes más distinguidos de los alrededores. Blanca y Sebastián dispusieron los preparativos para el baile y el banquete. Cuando todo estuvo listo, Blanca pidió permiso para retirarse pretextando una terrible jaqueca. Leonardo concedió el permiso, quedando muy preocupado por el estado de salud de la joven. Últimamente la encontraba muy desmejorada. Quizá era demasiado trabajo para ella, que atendía todas las responsabilidades desde que llegó Ángela. Cuidaba los detalles con tanto esmero como si se tratase de sus padres. Desde su aposento, escuchaba la música y creía ser ella la que bailaba en brazos de Leonardo, mientras él, acariciando los labios a su oído, le decía: «Te amo». De pronto rompió en sollozos. Él solo tenía ojos para su prima, y ella nada más podía soñar. La visita. Se levantó y, como de costumbre, se dirigió a la cocina para ver si todo estaba en orden para el desayuno. Luego salió al vestíbulo, donde reunió a toda la servidumbre y repartió los quehaceres cotidianos. Tras esos menesteres, subió a su alcoba y se recostó en el sillón un momento. Se sentía cansada. Desde la llegada de la señorita Ángela, no se encontraba muy bien. Tras adormecerse unos instantes, despertó sobresaltada. La puerta de la habitación se abría despacio, haciendo chirriar los goznes con un quejido lastimero. Se incorporó aturdida. Allí estaba él, alto, esbelto y deslumbrante, enfundado en el traje de montar, con la fusta en la mano que movía nerviosamente. «¿Cómo te encuentras hoy? No tienes muy buen aspecto», dijo acercándose a ella, que no se atrevió a contestar por temor a que la emoción la delatara. «Perdona que haya entrado sin llamar. No quería despertarte si dormías, pero por otra parte tampoco salir a montar sin saber tu estado de salud». «Me encuentro mucho mejor», se atrevió a responder, ya más repuesta de la sorpresa. Él, haciendo girar sus tacones, salió tras hacer una leve inclinación de cabeza. Le había tenido tan cerca
que casi sintió su aliento. Por un segundo creyó que se inclinaría para besarla. Todo eran falsas ilusiones, y aunque así hubiese sido, ¿qué podría esperar ella de aquel beso? Tras reflexionar unos instantes sobre aquella inesperada visita, corrió como una flecha hacia la ventana. Les vio partir al galope sobre los caballos, como tantos otros días, intentando adelantarse el uno al otro. Pero esta vez no era Sebastián el que le acompañaba, sino ella, la señorita Ángela. No bajó a comer. Una de las doncellas le sirvió una sopa caliente y un poco de fruta. Dijo que eran órdenes de los señoritos. Por la tarde salió a dar un paseo por los floridos jardines que rodeaban el palacete. Se sentó en uno de los bancos de mármol, medio oculto entre los rosales. Le encantaba aquel lugar. Era más íntimo. Estaba ensimismada en sus pensamientos cuando una sombra, delante de ella, le hizo alzar la cabeza. Era Sebastián. «Buenas tardes, señorita Blanca». «Buenas tardes, Sebastián. No me llames señorita. Soy una sirvienta, como tú, aunque como tú goce de algunos privilegios». Una buena relación de amistad se estableció a partir de aquel momento entre los dos jóvenes. Quizá por la situación de ambos. Ella se apoyó en él para mitigar sus sentimientos imposibles. Aunque no podía hablar de ellos, y él quiso tratarla como a una hermana, ya que debido a su lealtad para con Leonardo, no podía ser de otra manera. Daban largos paseos por el jardín, mientras el resto de los habitantes de la casa seguían su rumbo normal. Leonardo no le había vuelto a hablar de Blanca. Se dedicaba a dar largos paseos a caballo en compañía de su prima y un joven vizconde que pasaba el verano con ellos. Pero, como todo termina, también el verano finalizó y con él el regreso a la ciudad. Primero, los señoritos para reemprender los estudios y tras envolver muebles y enseres, regresaron también los criados. Durante los días que permanecieron en el término de recogida y cobertura de muebles, Blanca y Sebastián estrecharon aún más sus lazos de amistad hasta el punto de que algunos de los sirvientes empezaron a pensar que habría boda. Pero al regreso, todo seguía igual, sin que nadie pudiese saber cuáles eran los lazos que les unían. Los meses pasaron y todo volvió a estar en orden. Se recibían numerosas misivas de Leonardo que Blanca estrechaba contra su pecho cuando nadie la veía, ya que era la encargada de recoger y guardar la correspondencia hasta que fuese entregada a la señora. Un telegrama llegó para Sebastián. Se apresuró a entregárselo. No supo las noticias que éste le traía, pero Sebastián pidió permiso y partió precipitadamente. 2 semanas más tarde llegó otro telegrama. Esta vez era de Sebastián, rogando a los señores condes que prescindiesen de sus servicios. Asuntos familiares lo retenían. El silencio total se hizo respecto al fiel servidor, cosa que a Blanca le dejó un mal sabor de boca y una extraña sensación de abandono, dada la amistad que les había unido los últimos meses. El prostíbulo. Claudia se encontraba en una pensión de mala muerte a las afueras de Madrid. La dueña de la pensión era una buena mujer que hacía esfuerzos sobrehumanos para poder llegar a fin de mes, ya que sus clientes eran tan pobres como ella y el dinero que cobraba, cuando cobraba, era el mínimo. La joven le ayudaba en el mantenimiento de las habitaciones por las mañanas y por las tardes iba a planchar a una lavandería para poder ahorrar unas monedas para cuando naciese su hijito. La señora Remedios le daba habitación y comida por su ayuda y llegó a tomarle tanto cariño como si de una hija se tratara. Hacía unos 7 meses que llegó a la pensión y pidió alojamiento. Cuando estuvo instalada, habló con la señora diciéndole que necesitaba trabajo inmediato.
La señora Remedios, que acababa de quedarse sin la ayuda de su sobrina a causa de su matrimonio, la contrató por el lecho y la manutención. Esta le quedó sumamente agradecida. Cuando se atrevió a decirle que estaba embarazada, la señora no hizo preguntas, solo la trató caritativamente. Por primera vez, desde que ella recordaba, fue tratada como un ser humano. Desde muy temprana edad, había sido maltratada, mendigando primero, después de sirvienta en casa de aquellos ávaros campesinos, y luego en el prostíbulo, donde fue conducida a muy temprana edad, tan temprana que todavía no era mujer, siendo desvirgada por aquel terrible caballero de pelo cano y ojos tan negros como el mismo infierno. Medio muerta y llena de sangre, fue dejada en el lecho donde las otras prostitutas, con lágrimas en los ojos, la consolaron como pudieron. Mariana, una niña de apenas 13 o 14 años, se acercó a ella y mientras secaba sus lágrimas le dijo: «Solo tienes que pensar que esto es una pesadilla y que un día despertarás y podrás escapar de ella». Cuando Mariana salió del aposento, Claudia se dejó caer como pudo y se arrastró hasta la cómoda sacando un pequeño envoltorio. Lo desató y apretó contra su pecho el medallón que había guardado siempre, oculto como un tesoro. Era como si pudiese enterrar en aquel diminuto medallón todas sus penas y al tiempo conservar lo único que le unía a su pasado. Aunque solo divagaba en sus recuerdos, en el fondo de su pecho mantenía la esperanza de que éste la llevaría algún día junto a los suyos. Cuando volvió a guardar el medallón, encerró en él todo el dolor y la desesperación de aquella noche. Tras esta experiencia, todo tipo de hombres pasaron por su vida, unos malvados, otros más nobles, pero jamás se atrevió a contarle a ninguno lo que le ocurría, que había sido forzada a mendigar y más tarde a la prostitución, que no tenía nadie que la ayudase y que era vigilada para que no pudiese escapar, bajo amenaza de muerte. Solo a un mandato del señor del castillo, alguna de ellas era enviada a otro lugar, aunque nunca se sabía dónde. Mariana desapareció de la noche a la mañana. Dijeron que se había escapado, pero ella sabía que el esbirro del señor del castillo había venido a por ella. La vio, oculta tras los visillos, subir al carruaje y desaparecer. En aquel momento supo que tenía que marcharse de allí, aunque otra joven que había logrado huir fue apuñalada en la calle para dar ejemplo a las demás, pero ella estaba embarazada y sabía el precio que tendría que pagar su hijo, si era un niño, al robo y al pillaje, y si era una niña, a la mendicidad y la prostitución. Eso no podía consentirlo. Primero la muerte, como aquella joven desdichada. De forma que, ayudada por una de las prostitutas, metió un somnífero en la leche de la dueña y robó parte del contenido del cofre donde ésta guardaba los ahorros que debía entregar al malvado caballero que la desvirgó. Desapareció, ayudada por las sombras de la noche, en un carruaje que la conduciría a las afueras de Madrid. Próximamente, nuevos episodios.